Soy enfermera de profesión, pero durante los últimos 20 años me he dedicado al cuidado de adultos mayores con ciertas discapacidades. Lo que voy a contar me avergüenza y aterra por igual. Lo único que pido en mi defensa es que antes de juzgarme ponte en mis zapatos y piensa qué hubieras hecho estando en mi lugar. Durante algunos años cuidé de una mujer que rondaba los 60 años de edad. Vivía en un terreno bastante distante de la ciudad, al lado de una autopista y con extensos terrenos de pasto y maleza rodeándole. La señora sufrió un estúpido accidente mientras atendía a su pequeño gallinero. Se resbaló sobre unas baldosas mientras cargaba una cubeta con agua y se fracturó la columna. Desde entonces perdió la capacidad de caminar. La mujer dio con mi contacto gracias al directorio telefónico comercial. Así fue como pasé a ser su cuidadora durante la mayor parte del día, desde que amanecía hasta que el sol se ocultaba con el crepúsculo. Le cocinaba, le ayudaba a bañarse, le traía sus medicamentos, atendía sus necesidades, dejaba su casa limpia y, al final de la jornada, le dejaba un vaso con agua con sus pastillas de la noche colocadas en su cómoda. Todo marchó de maravilla durante al menos 3 años. Más allá de su discapacidad para caminar y levantarse de la cama por sí sola, por lo demás era una mujer bastante cuerda e inteligente, con la que mantenía distendidas conversaciones durante las tardes cuando no tenía mucho de qué ocuparme. Hasta el día de la primera llamada. Un día que fui, me dijo que alguien la estaba llamando durante la noche, y cuando ella contestaba, nadie le respondía. Tenía el teléfono al lado de la cama en caso de alguna emergencia. Lo hicieron hasta 4 veces y ella colgaba furiosa ante el silencio del otro lado de la línea. Ella se veía alterada, pero no le hice mucho caso. Le dije que era probable que alguien le estuviera jugando una mala broma. El tema pasó. Al día siguiente lo mismo. El teléfono sonó durante la noche y esta vez había sonido de estática en lugar de silencio. Preguntó quién era y qué quería de ella, pero nadie respondió. Le sugirió que hiciera el reporte a la compañía de teléfono para saber de dónde provenían las llamadas. Hasta yo misma le ayudé a contactarse con la operadora. Esta prometió hacer la debida investigación y que pronto se pondría en contacto con ella. A la mañana siguiente, la operadora llamó y le comentó a la anciana que no existían llamadas registradas a su domicilio durante las noches mencionadas. Esto le enfureció aún más. ¿Cómo era posible que nadie pudiera ayudarla? No comprendí mucho su cólera. Le dije que simplemente no contestara y ya, que desconectara la línea si no necesitaba el teléfono. Me insistió en que algo malo había detrás de aquellas llamadas, que no podía dormir sabiendo que el teléfono sonaría en cualquier momento, rompiendo el silencio de la noche. Total que la mujer se negó a desconectar la línea y las llamadas con estática no cesaron. Volvió a llamar a la compañía, que de nuevo no supo dar razón de unas llamadas que sus sistemas no registraban. Sinceramente, la anciana me tenía harta con su insistente cantaleta y su humor se había vuelto irritable por la falta de sueño. Le volví a sugerir que desconectara la línea, aunque fuera solo por esa noche, a ver si lograba conciliar el sueño. Aceptó mi propuesta a regañadientes. Esa noche desconectó el teléfono. Oh mi Dios, cuánto me arrepiento de que lo hubiera hecho. Lo juro ante ustedes y mis hijos. Nunca tuve malas intenciones, simplemente quería que la anciana pudiera dormir en paz y descargara toda esa tensión. Pero a la luz de los hechos, demasiado tarde, comprendí que aquello fue una trampa. A la mañana siguiente, cuando llegué a su casa, encontré la cerradura forzada de la puerta principal. Dentro, algunos muebles estaban abiertos y un desorden general gobernaba las salas y los pasillos. Su habitación estaba patas arriba, con los armarios abiertos y los cajones de los muebles volcados. La anciana yacía en la cama con el rostro a su lado y los ojos abiertos mirando a la nada. La habían asfixiado con su almohada. Si guardaba joyas, dinero o algo de valor, se lo llevaron. Cuánto me arrepiento de haber subestimado la molestia de la anciana.
no haber hecho más respecto a las llamadas que recibía durante las noches. Hace unos años comencé a recibir llamadas de un teléfono privado a mi celular. Me despertaban por la noche. Las primeras veces que contesté, una voz alterada me hablaba. Fue tu culpa. Pudiste haber desabrocchado su cinturón primero y haberla sacado por el hueco de la puerta. Era lo que me decía. Yo le gritaba que quién era, que por qué hacía todo eso. La voz me ignoraba y seguía hablando. Pudiste haber aguantado un poco más la respiración, lo sabes. En el fondo lo sabes. Un minuto te hubiera bastado para haberla sacado de su asiento, pero la dejaste morir. Preferiste aliviar tus ganas de respirar antes que su vida. Sé que la voz que me atormentó durante varias tardes y noches solo pretendía hacerme daño, y aún así lograba que la duda se introdujera en mi cabeza como un insidioso parásito. Y si de verdad tuve chance de salvarla, pude haber hecho algo más. ¿Acaso dejé que la cobardía se apoderara de mis instintos, haciendo que buscara excusas en apariencia razonables para justificar mis decisiones? Cada vez que escuchaba esa gruesa voz robótica por el parlante de mi celular, la duda crecía un poco más, hasta que el dolor por la pérdida de mi esposa se incrustaba en mi memoria con más fuerza y dolor. Mi esposa y yo tuvimos un terrible accidente hace algunos años que desgraciadamente acabó con su vida. Ha sido el peor castigo que esta vida me ha deparado. Veníamos de vuelta a casa del festejo del matrimonio de una de sus amigas. Había tomado un par de copas, no lo suficiente para afirmar que conducía en estado de ebriedad. Lo digo porque cualquiera puede decir que lo que ocurrió fue enteramente mi culpa. Pero sé que no fue así. Nadie puede escapar de su conciencia y mi conciencia está tranquila con ello. La carretera estaba mojada y los frenos fallaron. Eso fue lo que pasó. Al doblar una curva cerrada, las llantas del auto patinaron y cruzaron el otro carril. Yo intenté frenar, pero los frenos no respondieron. Justo en ese momento un camión venía por la vía contraria y no me quedó más remedio que dirigir el vehículo hacia la barandilla. El auto la destrozó y salimos volando. Dimos un par de vueltas. El cuerpo vibraba por los golpes que estrujaban el auto. El vehículo fue a parar al lago, más allá de la zona escarpada que bordeaba la carretera. Rápidamente comenzó a sumergirse y llenarse de agua. Era consciente de lo que pasaba, pero mi cuerpo y mi mente no reaccionaban. Cuando el agua comenzó a quitarme la respiración y el oxígeno de mi cuerpo se acababa, fue que mi cuerpo se sacudió y volvió a la realidad. Mi esposa estaba inconsciente. La vi con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia el pecho. No sé cuánto pasé sumergido, pero era crucial salir a la superficie o no lo lograría. Al menos así lo pensé durante muchos años, hasta que esas malditas llamadas comenzaron a revivir esos fantasmas del pasado. Me desabroché el cinturón y nadé hasta la superficie. Tomé amplias bocanadas de aire mientras vomitaba chorros de agua. Inmediatamente me sumergí y nadé hasta el lado del copiloto del vehículo. Mi esposa no se había movido. Le quité el cinturón y la saqué por el hueco de la puerta. La llevé hasta la superficie. Nadé con ella hasta la orilla y le di respiración de boca a boca. Hice todas las maniobras de RCP, pero ella no respondió. Más tarde los análisis forenses determinaron que su muerte fue por ahogamiento. Murió cuando yo intentaba salvarme. Vivo la vida por la inercia de vivir. He lamentado su muerte durante muchos años, pero al parecer para alguien esto no es suficiente. Quieren verme morir o que viva torturado por lo que pude hacer y no hice por el resto de mi negra existencia. He cambiado de números muchas veces y esa voz siempre vuelve. ¿A quién pertenecerá? ¿A su madre, a su padre, a su hermano, a su mejor amiga? No lo sé, pero sus intenciones son más que claras.
En mi familia siempre han existido secretos extraños. Muchos familiares, hablo de tíos, abuelos y primos segundos, saben cosas que nunca han querido contarnos a mi hermana y a mí. A estas alturas, ambos sabemos que nuestros padres han tenido un pasado un tanto turbio y oscuro. Oscuro hasta ese punto que nadie habla del pasado, y de las pocas anécdotas que se cuentan están cuidadosamente restringidas para no desvelar detalles que no se desean desenterrar de lo que sea que haya pasado. Estoy seguro que algo ocurrido a mi hermana por allá del año 2013 tiene algo que ver con este pasado soterrado de mis padres. A comienzos de ese año, mi hermana comenzó a recibir una serie de llamadas misteriosas. Una voz de una joven adolescente, más o menos de la edad de mi hermana, le hablaba desde la otra línea. Le decía que su nombre era Alejandra, pero que su verdadero nombre era Tatiana Ceballos. Esto era tan extraño porque mi hermana se llama Tatiana Ceballos. Las llamadas continuaron, no de manera seguida, pero sí constante. Podía pasar una semana a como 3 meses entre llamada y llamada. La voz le decía que ella era la verdadera Tatiana Ceballos y que mi hermana era una impostora, que ella le había robado el lugar que le correspondía, que por su culpa estaba en un lugar frío y oscuro. Mi hermana se quedaba fría con estas llamadas y con el tiempo le intentó sacar conversación. La supuesta Tatiana le dijo que sus cuidadores la tenían encerrada la mayor parte del tiempo y que a veces podía salir y que ahí aprovechaba para llamarla de un teléfono público. Mi hermana intentó que le dijera en qué parte del país se encontraba y ella le decía que de la ciudad de Toledo, en Ohio, y que casi no podía salir. En las distanciadas llamadas, mi hermana y la supuesta Tatiana entablaron una cierta amistad, si es que se le podía llamar de esa forma. Un día se animó a contarle a mis padres lo que estaba pasando sobre las llamadas y la supuesta Tatiana Ceballos. Mis padres negaron que aquello fuera verdad y que no tenía ningún sentido, como era de esperar. Pero tanto mi hermana como yo notamos un ligero cambio en sus expresiones. En ellos había sorpresa y hasta cierto susto. No pudimos sacarles nada más que sus repetidas exclamaciones de que eso era absurdo. Pero desde el momento en que mi hermana les contó aquello, las llamadas de la supuesta Tatiana se acabaron para siempre.